Rícitos de oro. En muchas leyendas, se habla de que el propio cabello puede ser un poderoso elemento para forzar el destino con ciertos poderes sobrenaturales. A lo largo de la historia el pelo ha servido para muchos hechizos de amarre de amor o males de ojo, pero mi historia, tan real como la vida misma, va más allá, mucho más allá. Cuando yo era solo un chiquillo, en mi pueblo había una niña llamada Melissa. Era mi vecina que tenía una larga melena rubia, tenía una enfermedad mental y la gente del pueblo la llamaba cariñosamente Rícitos de Oro. Ella era 2 años más grande que yo y, en el recreo, un grupo de chavales la tiraban del pelo y la arrastraban por la arena. Su madre fue a reclamarles. Esa misma noche ocurrió algo fantasmagórico. En casa de Melissa, mi vecina, se rompieron varios cristales de su ventana y unos extraños seres entraron. A la mañana siguiente, mi vecina ya no era la niña dulce de siempre, se la sentía fría y pálida y su cabello parecía haber oscurecido. Durante las clases ocurrió que mechones de su cabello se cayeron al suelo provocando unas cuantas desgracias. La profesora de guardia de mi recreo murió aplastada por una estantería en la biblioteca. Los chavales que torturaban a la pobre Melissa, se hicieron cortes de forma desconocida y a uno de ellos los atropelló un coche. Solo había una pista. Trozos de cabello de Melissa esparcidos por su pupitre. ¿Una maldición con el cabello? ¿O quizá esos seres la dieron ciertos poderes mágicos? Yo nunca lo sabré, he crecido y he madurado. Melissa se mudó hace 6 años a la ciudad y no he vuelto a saber nada de ella. En mi recuerdo queda vivo aquellas múltiples tragedias ocurridas en mi colegio, 3 muertes, varios heridos, derrumbamiento de un muro del gimnasio, agua contaminada, columpios rotos. Juzguen ustedes mismos. La Sayona. Esta es una historia típica de los años venezolanos. Cuenta la historia que hace mucho tiempo, vivía una mujer muy hermosa, llamada Melissa. Desde chiquita Melissa había sido muy celosa. Melissa creció, y se casó con un maravilloso hombre quien era incapaz de herir a nadie. Pronto tuvieron un hermoso hijo. Pero en su pueblo, había un hombre de mala fe, mentiroso y mujeriego que se enloquecía por ella. Este la espiaba cada día mientras ella nadaba desnuda en el río, hasta que ella un día lo descubrió. ¿Qué haces aquí espiándome? De ti me lo podía esperar. A lo que este contestó: no, yo vine a advertirte, mujer, que tu hombre te está cambiando por otra, tu marido te está traicionando con tu propia madre. Algo totalmente incierto. Al oír esto Melissa palideció de repente y salió corriendo hacia su casa. Al llegar encontró a su esposo y a su hijo, llena de celos, prendió fuego a su propia casa en la cual se encontraba su esposo y su bebé de 9 meses, desde lejos se escuchaban los llantos del bebé y los gritos del esposo, pero para cuando llegaron los vecinos ya era demasiado tarde. Mientras los vecinos se lamentaban, Melissa ya había llegado a casa de su mamá, a la cual le contó lo que había hecho y por qué lo hizo, la madre horrorizada diciéndole que ella no la había traicionado mientras huía hacia el patio, pero no pudo escapar y Melissa la atacó con un machete dándole 3 cuchillazos en el vientre. Esta antes de morir dijo: jamás te mentí, y tú cometiste el peor pecado, matar, pero yo te condeno, Sayona. Desde entonces se cuenta en el pueblo que a los hombres mujeriegos se les aparece una hermosa mujer, quien les pide que le enciendan un cigarro. Pero no lo hagan porque al hacerlo verán su espectral rostro, el rostro de la propia muerte, y si no mueren del susto al ver esta horrenda cara, ella los acosará tomando diversas formas hasta producirles un infarto, hacer que se caigan por un barranco o cualquier otra horrenda muerte. La señora del 5. Esta es una historia real aunque todo mundo diga eso y sea un cliché. En la ciudad de Mexicali, Baja California, en México, existe una leyenda muy vieja, toda la ciudad la conoce, sobre todo, la gente de mayor edad, puesto que esta ciudad aquí nací y vivo apenas acaba de cumplir 100 años, entonces no es nada raro que hasta los jóvenes la conozcamos bien. Hace muchos años en el centro de la ciudad vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos, les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo, hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote, le contó todas las cosas que les había hecho a sus hijos durante muchos años. El padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje, mucho menos hasta Roma.
Así que el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero para que su penitencia fuera más dura solo debía aceptar monedas de 5 centavos equivalente a 5 pesos mexicanos de hoy y si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión, todos los días se sentaba frente a la iglesia a dinero, mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentabas dar monedas de mayor valor las rechazaba, por lo que la comenzaron a llamar la señora del 5. Tristemente, años más tarde y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia cierta noche vio a una vieja que llevaba un velo en la cabeza con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿no me regala un 5? No tengo, pero tome esta moneda de 20». Entonces ella se descubrió la cara y era el rostro de una calavera. «No pedí 20 centavos, pedí 5. Lo maldigo». Y así sucedió que muchas personas relataban lo mismo, y a muchas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo, y los papás solían asustarnos con el clásico «te va a llevar la señora del 5». La historia se volvió tan popular fuera verdad o no que en Mexicali, durante muchos años, se acostumbró llevar siempre una moneda de 5 si salías a la calle, y las casas de todas las familias tenían siempre un vasito lleno de monedas de 5 centavos por si la mujer tocaba a la puerta. Yo no conocí esta historia hasta la secundaria, en clase de lectura y redacción, un día que nos pusimos a hablar de historias de terror, una amiga la mencionó y resulta que casi todo mundo conocía la leyenda menos yo. Entonces la profesora nos contó que cuando ella tenía como 9 años, en su casa también juntaban moneditas de 5 y que se hablaba de la leyenda de la señora aunque nadie de la familia la hubiera visto. Un día la dejaron sola en la casa y le dijeron que no abriera la puerta para nada, obviamente no por el fantasma, sino por los delincuentes, y a ella le recordó la historia, pero no le dio miedo. Al poco rato de que sus papás se fueron, alguien llamó a la puerta y ella, temorosa de abrir, se asomó por la ventana. Dice que se quedó helada al ver a una figura con una capa negra que parecía flotar del suelo y no tener cabeza. Jamás supo si se trataba de la señora del 5 o no, porque no se atrevió a abrirle la puerta, sino que se escondió llorando debajo de la cama hasta que llegaron sus papás, que ni siquiera le creyeron. Yo sinceramente no sé qué creer, pero en fin, es una leyenda.